En este tercer panel vamos a estar tratando el tema de la ciudadanía común. Voy a empezar, disculpe por mi español que sigue siempre peorando y si me permite voy a compartir la pantalla. Hablamos de ciudadanía europea, pero para hacer un excursus histórico, ¿no? de cuándo fue introducida el concepto de ciudadanía europea, voy a recordar cómo todas las personas físicas, más o menos todas, tienes nacionalidad de un Estado o más de un Estado, pero la regla es tener una nacionalidad de un Estado. Y nos recuerda el asunto Nottebohm de la Corte Internacional de Justicia de la Organización de las Naciones Unidas, que es la nacionalidad de una ciudadanía, y la definió en esta manera. La nacionalidad es un vínculo jurídico basado de un hecho social de conexión con una efectiva solidaridad de existencia, de intereses y de sentimiento unido a la reciprocidad de derechos y deberes. Puede decirse que la nacionalidad, que la ciudadanía, constituye la expresión jurídica del hecho de que el individuo al cual se confiera sea directamente, por la ley o por acto de autoridad, más estrechamente vinculado a la población del Estado que ha conferido la nacionalidad. Así, la nacionalidad es un vínculo jurídico que más estrechamente, de manera más eficaz, une el individuo al que se ha conferido la nacionalidad con la población del Estado que otorgó la ciudadanía y la nacionalidad. En Europa tenemos una cosa más, o una superposición el 1992, cuando se firmó el tratado en Maastricht, donde se intentó por la primera vez que la comunidad económica tenía que ser no solamente una comunidad, una relación económica, pero se intentaba de fortalecer la relación política entre los estados. Por la primera volta se hizo a introducir en la segunda parte del tratado constitutivo de la comunidad económica un artículo, el 8, titulado Ciudadanía de la Unión. Por la primera vez se habló de unión, como razón de que superar, integrar la comunidad económica con valores políticos más fuertes que antes. Y en el preámbulo del Tratado de Maastricht, los Estados miembros de la Unión Europea ya manifestaron de estar resueltos a crear, está escrito, una ciudadanía común a los nacionales de sus países. Así, en el artículo 8, dicto artículo 8, se afirmó que se crea por la primera vez una ciudadanía de la Unión Europea, y será ciudadano de la Unión Europea toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. Este concepto se fortalece en el tiempo, y a pasar del Tratado de Ámsterdam del 1997 se introduce, se añade la frase: la ciudadanía de la Unión Europea será complementaria y no sustitutiva de la ciudadanía nacional. En el Tratado de Lisboa, aprobado en el 2007,
más o menos se introduce la estructura que nosotros ahora tenemos como ciudadanía de la Unión Europea, y en el actual Tratado del Funcionamiento sobre la Unión Europea, en el artículo 17 se abandonó la frase la ciudadanía de la Unión Europea será complementaria y no sustitutiva de la ciudadanía nacional, y se sustituye por la ciudadanía de la Unión Europea con la frase la ciudadanía de la Unión Europea se adañe a la ciudadanía nacional sin sustituirla. Así, cada uno de los ciudadanos de los Estados miembros tiene ciudadanía europea por el hecho mismo de ser ciudadano de su propio Estado miembro. Las bases jurídicas está en la base legal jurídica está en estos artículos que están en la pantalla, y ahora esta ciudadanía está consagrada también en las cartas de los derechos fundamentales como sobre los tratados constitutivos de la Unión Europea. La ciudadanía, como se había dicho, la ciudadanía de la Unión Europea se adaña a la ciudadanía nacional. ¿Qué significa tener la ciudadanía europea? ¿Qué significa tener esta ciudadanía? Las cosas los derechos y también en cualquier manera los deberes, que pero no están escritos de manera clara, están establecidos por el artículo 20 del Tratado, del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea. Lo voy a decir los derechos que tenemos como ciudadanos de la Unión Europea, hasta pero teniendo claro que como está escrito en rojo, el elemento más importante en el sentido de fortalecer la Unión Europea desde el punto de vista político es la idea que está establecida en el punto 2. Todavía vamos a leer, a mirar lo que significa tener una ciudadanía de la Unión Europea. Primariamente significa que los ciudadanos, cada ciudadano de la Unión Europea, de los Estados miembros, así como ciudadanos de la Unión Europea, tienen el derecho a no discriminación por razón de nacionalidad. Y tiene el derecho a circular y residir libremente dentro de la Unión Europea. Tiene también el derecho a votar y representar la candidatura en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo, acogerse a la protección consular, ayuda de la embajada o consular de cualquier otro país de la Unión Europea, cuando el ciudadano de la Unión Europea es en peligro en un país fuera de la Unión Europea y que no disponga de embajada o de consulado de su propio país. Tiene el derecho de petición ante el Parlamento Europeo, el derecho de recurrir al defensor del pueblo europeo. Tiene también el derecho de poner en marcha y apoyar una iniciativa de ciudadanía europea en la cual se pida, por ejemplo, a la Comisión Europea que proponga legislación sobre la cuestión que les afecte. Tiene también el derecho de ponerse en contacto y recibir una respuesta de cualquier institución en cualquier de las lenguas oficiales de la Unión Europea, acceder a los documentos del Parlamento Europeo, de la Comisión y del Consejo, a determinadas condiciones, por supuesto, y también tiene igualdad de acceso a la función pública de la Unión Europea. Todavía, si todos los derechos que están establecidos en el artículo 20 y el antiguo artículo 17, ¿no? que estaba
en el Tratado de Ámsterdam establecido, son derechos importantes que fortalecen el ejercicio democrático en la Unión. La cosa más relevante en el sentido de los derechos individuales y en el sentido de la centralidad de las personas en la construcción de la Unión Europea, una construcción que tarda a ser política, pero que desde el punto de vista de los derechos individuales es una construcción que está en marcha e está reforzada. Es para mí el derecho que cada ciudadano o todos los ciudadanos de la Unión Europea tiene el derecho de circular y residir libremente en los territorios de los otros Estados miembros sin limitaciones y condiciones que están conocidas con el derecho, el deber de trabajar en este país. Porque desde el Tratado de Maastricht, como nosotros decimos, el derecho de la libertad de circulación, que es el derecho fundamental, uno más que tenemos en Europa. Los derechos fundamentales están más o menos reconocidos, ¿no? En manera similar en muchísimas cartas, ¿no? Constitucionales, internacionales, pero uno de los derechos fundamentales que tenemos más en Europa y que es una directa consecuencia también de la ciudadanía, es el derecho de circular libremente y residir en un territorio de cada uno miembro, que en razón del hecho que tenemos la ciudadanía europea no están nunca más trabajado, no están nunca más conectado o vinculado a solo derechos que tenían los trabajadores anteriormente a la creación de la idea de la ciudadanía, de elegir un lugar entre los países miembros para trabajar. Ahora, esto es lo aspecto que para mí es lo más importante en esta construcción. Tenemos el derecho de circular y residir independientemente del desempeño de una actividad laboral. Esto significa que la libertad de circulación es el principal corolario de la ciudadanía, que fue definida por la primera vez en el 2002 desde la Corte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como estatuto fundamental de cada uno ciudadano de los Estados miembros. El Tribunal de Justicia califica la ciudadanía y los derechos que hablamos antes, pero máximamente el derecho de circular libremente en cada uno de los países de los Estados miembros como estatuto fundamental de la persona. ¿Qué significa? Desde el punto de vista del derecho, reconocimiento mutuo de las condiciones previas que cada una persona como ciudadano llega con sí mismo en el momento en el cual sale de su propio país para establecerse, para vivir, para trabajar, para estudiar en un otro país de la Unión Europea. Y claro, este reconocimiento mutuo y previo de todas las condiciones jurídicas que caracterizan las personas significa que en el país de destino, en el país final,
las personas como ciudadano europeo no puede por alguna manera ser discriminado por motivos de nacionalidad. Por esto el tribunal, ¿no? Habló de estatutos fundamentales de la ciudadanía. Por esta razón me habló como estatuto fundamental, y en el mismo momento en el cual el Tribunal de Justicia utiliza la expresión estatuto fundamental, pone relevancia en un concepto jurídico que nosotros no tenemos desde el derecho romano, ¿no? Hasta ahora, que es el concepto de estatus subjetivos de las personas, y pone en el centro del proceso de integración de la Unión Europea desde el punto de vista del derechos las personas. Las personas los derechos que los caracterizan en el momento en el cual sale de su propio país, el destinatario previo de la ley de la Unión Europea. Hablar de estatuto fundamental y poner los estatus subjetivo como elemento central en la narración, en la descripción que el Tribunal de Justicia realiza hablando de circulaciones, significa que cuando la Unión Europea va a organizar sus propias leyes, claro, también para organizar su mercado interior, porque claro, el mercado interior es todavía el fuego, ¿no?, central de la acción de la Unión Europea, hasta ahora es el punto focal. Todavía va a organizar sus propias leyes, ordinando su propio acto legislativo según el tipo de destinatario. Así va a crear nuevos estados jurídicos, o va a dar relevancia a estados jurídicos que estaban, como se dice, ocultos o indirectos. Voy a concluir porque mi tiempo se está cerrando, pero hablar de estatus de ciudadanía como estatus fundamental de las personas, como había dicho, significa recuperar la tradición de los estatus subjetivos, y así cuando la Unión Europea va a arreglar, a realizar su propio acto legislativo, es capaz de entregar derechos nuevos a estatus individuales que provienen desde la tradición del derecho civil, como por ejemplo el estado de trabajador, porque la legislación sobre estas condiciones es una legislación que permite de ampliar los derechos que cada trabajador, por ejemplo, tiene en su propio país. En el mismo tiempo es capaz de descubrir estatus subjetivos nuevos, por el hecho que cada persona llega con sí mismo, como había dicho, sus propias características establecidas por ley, sus propios derechos en el momento que sale de su propio país. Y me refiero, por ejemplo, a lo que el profesor describía como estatus ocultos o indirectos, como el homosexual o la pareja de hecho. Porque, por ejemplo, ¿no?, hablando de pareja de hecho, en Italia nosotros no se tenía hasta 2 años atrás una ley que permitía de reconocer estas condiciones de vida, pero
el hecho que estaba una directiva sobre la reunión de los familiares con el trabajadores. Si el trabajador estaba en Italia y tenía su nacionalidad, su ciudadanía de Estado, en un Estado miembro en el cual estaba reconocida en algunas condiciones, claro, la pareja de hecho, esto significaba que la mujer o el hombre o cualquier podía utilizar el derecho de reunirse al trabajador también si en el país donde el trabajador estaba no estaba reconocida por ley la pareja de hecho. Esto es un valor fuerte, porque claro, como había dicho, significa que circular liberamente significa hacer circular las condiciones previas de las personas, los derechos que caracterizan a las personas en un país, en el país de destino, también si este país de destino no tiene las mismas regulaciones, claro, ¿no? Y también en estos actos legislativos que la Unión Europea va ordenando por clases de destinatarios, es capaz de crear estatutos nuevos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Regulando los estados de consumidores en el mientras que creaba la ley sobre los consumidores. Así, las condiciones de las personas en este concepto de ciudadanía que se desarrolla en el tiempo y se fortalece en torno a la libertad de circular liberamente y decidir liberamente en cada uno de los estados miembros, pones las personas en el centro y pone la Unión Europea en marcha verso una vía de integraciones su condiciones individuales que se funda sul derecho, andando a realizar sus fines en manera paralela de cómo construye el mercado. Así, los 20 minutos son terminados. Gracias por vuestras atenciones. Porque el concepto de ciudadanía es un concepto dinámico, vivente, que en los últimos años se está incluyendo, ¿no? Involucrando otras normas y otros aspectos, como vamos a ver. Y yo voy a aterrizar lo que haya dicho Valentina, es decir, voy a hablar del contenido, o mejor, de los efectos de la ciudadanía en el ámbito de las relaciones, en particular relaciones horizontales, ¿no? Es decir, las relaciones entre ciudadanos, pero también entre ciudadanos y administraciones públicas, es decir, las relaciones verticales, porque efectivamente este concepto de ciudadanía que, como ha dicho Valentina, se ha creado al inicio de los años 90 del siglo pasado y que sigue construyéndose, como estaba mencionando, tiene muchos contenidos, ¿no? Porque al final de cuentas todas las normas que se van adoptando por el legislador de la Unión o por la interpretación del Tribunal de Justicia o de otros importantes intérpretes, incluso los tribunales a nivel nacional, todas las normas
tiene un aspecto que se refiere alla ciudadanía. Siendo la ciudadanía de la Unión Europea algo parecido alla ciudadanía nacional, al status, come dijo Valentina, al concepto de status, ¿no? Es un concepto múltiplo que dentro sí mismo tiene muchos contenidos, muchas situaciones jurídicas activas y pasivas, ¿no? Muchos derechos, pero también deberes, obligaciones. È propriamente un concepto di ciudadanía, solo que se refiere a un nivel que es el nivel supranacional en nuestro caso. Luego Agustín va a hablar de la ciudadanía, creo, en el ámbito del Mercosur. Creo que, ¿no?, se está construyendo un concepto similar, o creo que se puede empezar a hablar incluso en el Mercosur a un concepto parecido, pero obviamente el concepto de la Unión Europea es más desarrollado. En primer lugar, la ciudadanía como estatus tiene efectos en el ámbito, en la dimensión económica, ¿no? Como hemos visto, como ustedes saben, la integración de la integración europea que ha llegado a la construcción de la actual Unión Europea ha empezado, como en el caso del Mercosur, con una dimensione, con una integración económica. Y a lo largo de los años, empezando por los años 60, sea el legislador europeo, sea el Tribunal de Justicia, han ido reconociendo efectos en el ámbito del mercado, en el sentido de dar, en primer lugar, de reconocer, dar cuerpo a conceptos que parecen neutros, pero no lo son, como trabajador, conceptos como empresario, empresa, profesional, y después como consumidor, por ejemplo, así como conceptos como administración pública, otros conceptos asociados a estos conceptos que hemos mencionado. Porque lo que pasa es que, obviamente, en particular en un primer momento, el legislador europeo, en particular los tratados originarios, hacían referencia a los derechos de los trabajadores, por ejemplo, o de los trabajadores empleados, trabajadores autónomos, pero no definían qué significaba, ¿no?, ser trabajador o empresario. Y lo que es muy interesante es que, en particular, en un primer momento, la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y luego el legislador europeo han construido conceptos autónomos, en muchos casos distintos de los conceptos nacionales. Por ejemplo, el concepto de empresa, aparte el concepto de consumidor que no existía en el ordenamiento jurídico nacional como el italiano, por ejemplo, pero conceptos que ya existían como empresario o administración pública, que tenían una definición de naturaleza formal, ¿no? Por ejemplo, hoy día, ¿no?, seguimos en Italia aplicando el artículo 2082 del Código Civil, que define empresa o empresario, mejor. En realidad habla de empresa, pero podemos sacar el concepto de empresario como una persona, una entidad que desempeña de manera profesional, ¿no?, un'attività di produzione organizzata di produzione e intercambio di beni e servizi. È una definizione formale que, por tanto, por ejemplo, por el derecho nacional, no son empresas, asociaciones, fundaciones, no son empresas las universidades,
centros de investigación no son considerados empresas profesionales, ¿no? Como los abogados, etc. El derecho de la Unión Europea define el concepto de empresa como un concepto sustancial, en el sentido que se refiere que define como empresa cualquier tipo de entidad sin tener en cuenta el aspecto formal, su forma, que desempeña de hecho una actividad económica, ¿no? Y desde esta definición surgen todas consecuencias activas y pasivas que se refieren a la empresa. Por ejemplo, ser empresa en la Unión Europea significa tener derechos como, por ejemplo, los derechos a conseguir fondos, programas, ¿no? dedicados a las empresas. En particular en este periodo esto es un aspecto importante, pero tiene en el mismo tiempo deberes como lo de tener muchos deberes para los consumidores, ¿no? En la relación con los consumidores, o deberes como lo que se refieren a las ayudas de Estado, por ejemplo, o otros deberes, obligaciones que derivan de esta definición. Y repito, no es la definición italiana, en el caso de Italia, o española o francesa, que define lo que es empresa. Es la definición de la Unión Europea. Esto es muy importante y muy interesante, y puede provocar incluso situaciones de choque, ¿no? De situaciones de contraste entre esto es algo que, por ejemplo, se ve mucho en la actividad profesional, cuando una entidad como una universidad te pregunta: soy una empresa, ¿puedo participar a esta convocatoria? ¿No? Se damos una respuesta desde el punto de vista del derecho italiano, la respuesta sería no. Desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea, la respuesta es sí. Eres una empresa, tiene la obligación de todas las empresas, pero tiene los derechos de las empresas como de participar a una convocatoria, a una subvención de la Unión Europea dedicada a la empresa, o puedes participar a una convocatoria en el caso de una licitación pública, porque eres una empresa desde el punto de vista de la Unión Europea. Esto se ve también en el caso de la definición de administración pública, de ente público. Aquí también la definición nacional italiana, pero conociendo un poco el derecho administrativo en otros países de la Unión, en particular en España, esto es lo que pasa en todos los países, la definición es una definición formal, ¿no? Es administración pública la que está definida por la ley como administración pública. La Universidad de Studi di Perugia o il CNR son administración pública porque hay una ley que dice que son entes públicos. Nella definición de la Unión Europea, data por el derecho, ¿no? Por ejemplo, la disciplina de la precontratación pública, la Directiva 2014-24, por ejemplo, e la giurisprudenza del Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea definen un ente pubblico, un'amministrazione pubblica, incluso un ente che tiene una forma privata, come una fundación, por ejemplo, que pero ha sido establecida, constituida para alcanzar una finalidad pública e che está finanziata por el presupuesto público. Por tanto, una fundación, ¿no? Una fundación constituida por, no sé, la provincia autónoma de Trento, es un caso que he estudiado, por ejemplo,
que es entonces una fundación de derecho privado, pero está fundada por una provincia, ¿no? Entonces un ente territorial público. A esta fundación, la Fundación Bruno Kessler, que se dedica a la investigación científica, esta fundación es de hecho un ente público y tiene que implementar la disciplina de la contratación pública porque funzionalmente, effettivamente è un ente pubblico. ¿Por qué el derecho de la Unión Europea funciona así? Para evitar que cualquier país pueda bloquear, ¿no?, con una definición formal la aplicación del derecho de la Unión Europea. Esto por lo que se refiere al ámbito del mercado, pero hemos hablado, no he anticipado el concepto de los consumidores. El concepto del consumidor es un concepto, un status, ¿no?, incluido en el ámbito del status más general, como hemos visto, que ha sido creado por el derecho de la Unión Europea y se refiere obviamente al ámbito del mercado, ¿no?, porque se refiere a la relación entre el consumidor y el profesional, ¿no?, una cuestión relativa, pero que ya protege no solo aspectos económicos, sino aspectos que se refieren a la salud, por ejemplo, del consumidor. Entonces, ya no es solo un aspetto económico. L'effetto della ciudadanía se ve nell'ambito dell'esercizio de las profesiones. Hay profesiones profesionales como los médicos, arquitectos, etcétera, que tienen una carrera reglada por el derecho de la Unión Europea, por directivas que establecen cuáles materias, asignaturas tienen que seguir una persona en una carrera de medicina para conseguir el título de doctor de médico que puede utilizar en toda la Unión Europea. Otro tipo de calificación profesional, no sé, el auditor, ¿no?, lo que hace la auditoría, revisor legal, es una profesión que es prevista, reglada por el derecho de la Unión Europea, que se puede desempeñar en cualquier lado de la Unión Europea, ¿no?, sin necesidad de una forma de reconocimiento a nivel nacional. E incluso, como por ejemplo en el caso de la profesión de abogado, en el caso en el cual la profesión, para desempeñar la profesión de abogado en un país, un profesional tiene que registrarse en el país de acogida si quiere desempeñar esta profesión de manera estable, pero sin embargo puede desempeñar esta profesión sin ningún tipo de registración de manera provisoria, ¿no?, de manera no estable. Es lo que hacemos todos nosotros que hacemos una profesión. Yo soy un profesional, mi despacho profesional desempeña esta actividad en toda la Unión Europea, no obstante tenga el despacho, el estudio, como se dice en Argentina, como se dice en Italia también, el despacho está solo en Roma, pero trabajamos por todos los países europeos prácticamente, ¿no? Más allá del mercado, los ciudadanos tienen el derecho, hemos visto, de circular, de establecerse y ejercer, aparte los derechos que ha dicho Valentina, otro tipo de derechos asociados, digamos, tiene, como se dice en el derecho privado, la
general capacidad jurídica y capacidad de actuar de manera general sin ningún tipo de limitación. En el artículo 16 del Código Civil, de la disposición preliminar al Código Civil italiano, por ejemplo, se dice que el extranjero, ¿no?, no puede ejercer derechos, incluso de los derechos civiles, lo puede ejercer a condición de reciprocidad. Es decir, si el país de donde viene esta persona, ¿no?, reconoce a un italiano, ¿no?, lo mismo en la medida que hay este reconocimiento. Con un ciudadano europeo no se puede definir un extranjero, porque se tiene que reconocer todos los derechos que tendría un italiano. No es posible decir, sino en casos muy extremos y particulares, no es posible decir esta plaza está dedicada a los italianos. No es posible para los ciudadanos de la Unión Europea, con algunas limitadas excepciones. Por tanto, como ha dicho Valentina, además de esto, se añade a esta equiparación, ¿no?, con el nacional, se añade la posibilidad de llevar a otro país el estatus conseguido en un país de origen, ¿no? Valentina ha hecho el ejemplo de los estatutos familiares, por ejemplo. Y podemos seguir de esta manera, porque el ámbito de las obligaciones y derechos que derivan del ser ciudadano de la Unión Europea son numerosísimos. Voy terminando con un tema que en un artículo que hemos escrito con Valentina, que hemos entregado al amigo Calogero Pizzolo para ser contenido, ¿no?, para estar en una publicación del Centro de Excelencia, diciendo que en este periodo, estos 2 o 3 años, las situaciones críticas, la crisis, ¿no?, que estamos viviendo, incluso la última, ¿no?, la crisis geopolítica, ¿no?, de la agresión rusa a Ucrania, pone en evidencia que nosotros, ciudadanos europeos, tenemos deberes, obligaciones que sirven para enfrentar problemas y cuestiones de naturaleza continental de la Unión Europea, como la lucha contra la pandemia, ¿no?, y por tanto respetar, ¿no?, la necesidad de las vacunas, de la certificación, ¿no?, Green Pass y otro tipo de certificación o reglas establecidas para luchar, enfrentar el tema de la pandemia. Y la crisis presente, ¿no?, subraya que tenemos otras obligaciones, por ejemplo, las obligaciones asociadas al deber de la seguridad, ¿no?, para garantizar la seguridad a nivel individual y a nivel colectivo. Las instituciones de la Unión Europea, pero todos los ciudadanos, tienen que respetar obligaciones que vienen de la necesidad de garantizar esta seguridad. Si ustedes leen las decisiones del Consejo Europeo, de la Comisión, que establecen sanciones contra los oligarcas rusos o intereses de la Rusia, se dan cuenta que ahí el tema que se está protegiendo, un tema de una seguridad de la Unión Europea, y nosotros todos estamos obligados a respetar estas decisiones que protegen un interés
colectivo de nivel supranacional. Por tanto, como estaba diciendo desde el inicio, el concepto de ciudadanía en realidad es un concepto muy importante para la vida cotidiana y sobre todo es un concepto que se está desarrollando y seguramente no es un concepto estático. Gracias en particular por la paciencia. Antes que nada quiero agradecerle al doctor Pizzolo la convocatoria. En este 2022 es el 10º aniversario de cuando el 7 de noviembre hicimos la sesión inaugural de la Cátedra Jean Monnet y hoy ya somos centro de excelencia, es el primero para la República Argentina y es un orgullo poder volver a la presencialidad y a una actividad bimodal de estas características, a pesar de algunos inconvenientes técnicos que fuimos atravesando y sorteando. El tema que hoy que nos convocó el doctor para que hable, es sobre el Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur. Debemos tener en cuenta que este estatuto surge a partir de una decisión 6410 del Consejo Mercado Común que va a establecer un plan de acción en miras a poder desarrollar el Estatuto del Ciudadano del Mercosur. Esta decisión establece dos objetivos, uno de carácter práctico y uno de carácter general. El objetivo de carácter práctico es lograr la articulación y consolidación de los derechos y beneficios de los ciudadanos de todos los Estados miembros. Y como objetivo general, una deuda que hoy tenemos como proceso de integración regional, esto lo voy a abordar al final, que es desarrollar una identidad, un sentido de pertenencia y una verdadera ciudadanía del Mercosur, sentirnos ciudadanos del Mercosur, palpitar el Mercosur. Yo tuve la oportunidad de hacer algunos cursos con el doctor en la Universidad de Alcalá de Henares, con Bonina del Pozo, también estuvo el doctor Chipitani, y hemos visitado instituciones de la Unión Europea. Uno siente que transita y que los ciudadanos sienten este sentido de pertenencia al espacio regional, y hoy es una deuda que tenemos que atravesar en el Mercosur. Estamos, como planteaba el profesor Chivitani, en unos estadios anteriores. Esta normativa plantea ciertas estrategias para poder lograr consolidar este Estatuto del Ciudadano del Mercosur. Por un lado, un avance progresivo por parte de cada uno de los Estados miembros. Recordemos que estamos dentro de una estructura que es de tipo intergubernamental, con lo cual dependemos de la voluntad política de los gobiernos y de la incorporación inmediata por cada uno de los estados de forma sistemática de toda la normativa derivada que emana de cada uno de los órganos con capacidad decisoria del Mercosur. Por lo cual también necesitamos un avance progresivo de los estados con un enfoque multidimensional, tanto horizontal como vertical, que atraviese cada uno de los sectores de la sociedad para poder lograr este verdadero sentido de pertenencia al Mercosur y lograr este concepto. Abarcar lo que es la dimensión social y ciudadana de un proceso de integración con un desarrollo sustentable y consolidar un conjunto de derechos en beneficio de los Estados partes del Mercosur. Esta decisión va en consonancia con los objetivos que establece el Tratado Fundacional del Mercosur, el Tratado de Asunción. Cuando a los alumnos les enseñamos lo que es los tratados fundacionales, muchos pasan de largo y yo siempre hago hincapié sobre los objetivos que establece el Tratado Fundacional del Mercosur, que menciona, ¿no?, lo que es la política de libre circulación, la igualdad en materia de derechos y libertades e igualdad, entre otras cosas, en las condiciones de acceso al trabajo. Estos son el estandarte y la base, esta trilogía sobre la cual se va a sustentar la ciudadanía del Mercosur. El Estatuto del Ciudadano del Mercosur constituye un instrumento que mediante un trabajo de compilación, seguimiento y sistematización está llamado para colaborar y consolidar los derechos fundamentales. El Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur lo van a encontrar en la página oficial. Se identifican 10 cuerpos temáticos, 10 capítulos o 10 cuerpos temáticos de trabajo, donde desarrollan distintas categorías que hacen a este concepto de
de ciudadanía que queremos alcanzar y que tenemos objetivo que sea semejante al que hoy está consolidado y sumamente desarrollado en la Unión Europea. Por un lado es la libre circulación de personas, la integración fronteriza, la cooperación judicial y consular, el trabajo y el empleo, la seguridad social, la educación, el transporte, la comunicación, la defensa del consumidor y los derechos políticos que van a ser tratados después por las expositoras que siguen en orden. En lo que es materia de circulación de personas, acá tenemos que destacar los acuerdos de residencia del Mercosur. Del 2010 al 2017 se dictaron 2,5 millones de acuerdos de residencia del Mercosur, ya sea de forma temporal o permanente, que además este acuerdo de residencia del Mercosur le va a permitir generar condiciones de igualdad al ciudadano en acceso a derechos y mejores condiciones. Y para destacar algunos datos estadísticos, la Argentina recibió en relación a su población, tomando como base no el censo que se hizo hace 15 días, sino el censo anterior, recibió con este acuerdo de residencias del Mercosur el equivalente al 4,4% de la población del Estado, y emigraron por parte de Paraguay el 11,9%, el 9,9% por parte de Uruguay y el 0,9% por parte de Brasil. También este aspecto de los acuerdos de residencia del Mercosur, tanto personal como transitorio, debemos resaltar que debemos resolver también y sortear en esto del Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur el problema de las asimetrías en cuanto a la densidad de población, porque tenemos estados con 200 millones de habitantes y otros, como el caso de Uruguay, de 3,5 millones. Lograr estándares básicos de acceso a derechos en igualdad de condiciones genera ciertas complicaciones en este proceso regional, sumado a que es una estructura intergubernamental. Por otro lado, también garantiza el ejercicio de actividades comerciales, pero también el ejercicio de actividades comerciales, pero hoy todavía nos encontramos en estados como en Brasil, donde abrir hoy una cuenta bancaria en Brasil es más difícil que obtener el acuerdo de residencia del Mercosur. Debemos sortear más obstáculos para un trámite que es netamente más administrativo que quizás el propio acuerdo. Después tenemos, en materia de integración fronteriza, tenemos los acuerdos de control integrado que van a permitir que toda la ciudadanía pueda ingresar de forma mucho más ágil y más con mayor agilidad y celeridad, utilizando la documentación básica que establece la normativa sin necesidad de ningún tipo de traducción. Después tenemos lo que es la cooperación judicial y consular, donde se le garantiza el acceso a la defensa pública, el acceso a la jurisdicción, y proclama uno de los institutos de nuestro derecho procesal a nivel local, que es el beneficio de litigar sin gasto a todo ciudadano en todo proceso jurisdiccional. En lo que es materia de trabajo y empleo, garantiza también, hace una declaración en materia de lo que es derechos individuales y colectivos. En materia de seguridad social, yo todavía estoy un poco escéptico con el tema, porque habla de lograr acreditar aportes a nivel regional. Yo todavía no me veo yendo a ANSES con una certificación de aportes trabajados en Brasil y que me los reconozcan rápidamente de la misma forma que quizás ingreso a la República Argentina. En materia de educación, se garantiza la universalidad del ciclo básico educativo, tanto lo que acá se llama nivel primario y nivel secundario. En acceso universitario se garantiza de forma clara la validación de títulos para lo que es materia de docencia e investigación. En el capítulo de transporte van a ver que hay toda una normativa en relación a lo que es licencias, patentes y controles vehiculares. En materia de comunicación, si bien lo va a desarrollar posteriormente en su ponencia Carolina, se garantiza el espectro radioeléctrico y el acceso también a la libertad de expresión. En materia de defensa del consumidor, se invita a regular lo que es comercio electrónico y educación para el consumidor, y en materia de derechos políticos lo van a tratar posteriormente.
El Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur lo trataron 14 foros o ámbitos temáticos. Esto va a incluir grupos y subgrupos técnicos de trabajo en esta multidimensionalidad de la integración, con un dinamismo de apertura y con una colaboración institucional. Cada capítulo del Estatuto de la Ciudadanía indica cuál es el organismo a nivel local de cada uno de los estados miembros plenos del Mercosur que van a participar en el desarrollo, de este capítulo. ¿Cuál es el problema que tiene que yo veo en lo que es el Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur, o los desafíos que tienen que atravesar? Obviamente la intergubernamentalidad, ¿sí? Porque el desarrollo legislativo armónico por parte de los Estados miembros del Mercosur y la implementación de grandes objetivos, ya sean los del Estatuto o mismo los del Tratado de Asunción, requiere un marco jurídico institucional que avance hacia una supranacionalidad, porque las demoras en la incorporación en el ordenamiento jurídico interno hace que caiga en desuso la normativa o no se pueda aprovechar determinados momentos o contextos sociopolíticos que permiten poder avanzar en la integración. Por otro lado, y con esto ya cierro, también el Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur necesita de un verdadero órgano jurisdiccional del Mercosur, más allá de que nuestra Corte en el 2014 fue para atrás con la caracterización, con el fallo Whirlpool fue para atrás en lo que es la caracterización de este proceso regional, a pesar del laudo 1-2012 que quería avanzar hacia la creación de la Corte Suprema del Mercosur, pero la falta de un organismo jurisdiccional hace que este estatuto pueda llegar a caer en desuso, porque necesitamos de un organismo que interprete o que diga cómo tenemos que interpretar y aplicar el Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur. Muchísimas gracias, muy amables. Básicamente lo que me interesaba hoy poner en estos minutos que tenemos en común es debatir sobre una problemática común que para adentro de nuestros estados siempre se discute: cuál es el déficit democrático, los problemas de la participación ciudadana que tienen los ciudadanos, la poca representación, la poca contención que se encuentra dentro de el territorio de los estados, y ver cómo también dentro de lo que es el espacio de la Unión Europea, que nosotros tomamos como referencia a la hora de mirar y analizar la evolución de los distintos puntos y procesos de integración, nos sirve como elemento a tener en cuenta, es el tema de la iniciativa popular como una herramienta, como la iniciativa ciudadana, como se llama en el ámbito de la Unión Europea, como una herramienta que muchas veces sirve para intentar paliar lo que se conoce con el nombre de déficit democrático. Esta herramienta tiene, si se quiere, como objetivo general, o lo que se vislumbra es la intencionalidad a partir del reconocimiento de esta herramienta, de poner en manos de los ciudadanos un mecanismo para que se sientan parte de algo, del Estado, del proceso de integración. En este sentido, tenemos que hacer algunas consideraciones generales. En primer lugar, el proceso de la Unión Europea, que ya lleva sus años y que, como bien se ha dicho desde los padres fundadores, se ha hecho de a poco, paso a paso, evolucionando, con marchas, con retrocesos, con frenos, pero siempre con un objetivo claro, preciso y del cual no se apartan, que es la idea de intentar construir un espacio de paz, un espacio que sirva para que los horrores de la Segunda Guerra Mundial no vuelvan, y hoy por hoy, a la luz de la guerra de Ucrania y Rusia, vemos cómo la Unión Europea sigue siendo o sigue estando en pos de ser un instrumento, un espacio que garantiza la paz a los ciudadanos que allí la conforman. Pero lo cierto es que este espacio de integración surge como un espacio económico. Y en esa construcción se puede ver en los tratados fundacionales cómo
claramente los aspectos y el marco regulatorio tienen claro esa misión. La dimensión entonces política, democrática, ha quedado en un segundo plano y ha sido más bien una construcción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del cual me declaro absolutamente fan, el ser un instrumento que a partir de la labor de los jueces de Luxemburgo empiezan a crear una serie de reconocimiento a derechos a las personas que habitan en territorio europeo, que ha servido para dar ese salto de calidad entre considerar a la Unión Europea como un espacio económico y comercial a ser un espacio de derechos. En este sentido, no podemos sustraernos tampoco de las críticas, de los reclamos que desde diferentes sectores, tanto de la ciudadanía, de partidos políticos, de ONGs, de distintos estados europeos se vienen dando, fundamentalmente a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, acerca de, bueno, sí, ya llegamos hasta acá, ya hay como un estándar consolidado, tenemos que dar un plus de calidad, avanzar en esta institucionalización de determinados espacios democráticos dentro de la Unión Europea. ¿A qué me refiero puntualmente? El tema del déficit democrático. Se puso sobre relieve la discusión acerca del déficit democrático de la Unión Europea y empezando a discutir algunos puntos centrales, es decir, bueno, a ver, desde la doctrina empezó a discutirse sobre, ¿qué entendemos por déficit democrático? Como el resultado de un proceso político que lo que hace es evaluar la legislación que deriva de ese proceso de integración y que, vista por los votantes, por los ciudadanos, consideran que esa legislación no refleja sus necesidades, o el déficit democrático visto como el proceso político a partir del cual los votantes y ciudadanos europeos no se sienten debidamente representados dentro del proceso de integración porque no interpretan que puedan influenciar sobre el camino que éste va tomando. Básicamente, las sucesivas crisis migratorias que ha tenido la Unión Europea han sido una constante prueba de esto que vengo diciendo, porque también, como se debatió muy ciertamente ayer, había crisis migratoria en el 2015 con los refugiados sirios y la Unión Europea tuvo una posición. Guerra con Ucrania, refugiados ucranianos, Polonia, que hasta hace unos años no quería ni escuchar hablar de lo que era recibir refugiados, resulta que si los refugiados son ucranianos, los refugiados son bienvenidos. Entonces, esos parámetros también llevan a una fuerte discusión dentro de lo que es el ámbito de la Unión Europea. Parte de la doctrina también habla de la no existencia de un electorado europeo concebido como tal y adicionalmente sostienen que los poderes de las instituciones de la Unión Europea están limitados en la toma de decisiones porque dentro de los países que conforman la Unión Europea hay países fuertes o con una representación importante que por su propio peso son los que llevan o marcan la velocidad o el parate de determinadas decisiones que serían necesarias tomar dentro de la Unión Europea. Lo cierto es que nosotros que lo vemos desde este lado del Atlántico y que podemos analizar y comparar y de alguna manera, al ser espectadores, estamos un poco más desprovistos de ciertos sentires.
nosotros podemos analizar que las instituciones de la Unión Europea no se las puede tildar como antidemocráticas o que los órganos de representación de los ciudadanos no están bien constituidos dentro de la Unión Europea, porque cuando nosotros vemos cuál es la conformación de el Consejo, el Parlamento, la Comisión, vemos que claramente hay una división, hay un equilibrio donde los estados están representados en uno de estos órganos, la ciudadanía europea en otro de estos órganos y la Unión Europea como institución en otro de estos órganos. Entonces, hablar de alguna manera de un déficit democrático basado en la no representación de los ciudadanos en las instituciones de la Unión Europea no parecería ser un tema correcto. No obstante esto, sí se denota o sí podemos ver quizás cómo puede existir una falta de información, una delegación excesiva, si se quiere, en los órganos de la institución europea que haga que los ciudadanos sientan que el centro o la toma de decisión está lejos, que no los contempla, que no los contiene, sobre todo cuando nosotros tenemos en consideración que hoy por hoy la mayoría de la legislación que rige la vida de un ciudadano europeo, de un pueblo remoto de Italia, Montone, de donde es Valentina, por ejemplo, su vida no la va a regir el síndico de Montone. La normativa que va a decir a qué horario puede sacar la basura o si tiene que hacer una recolección diferenciada de basura, no la decide el síndico de Montone, sino que hay toda una normativa de la Unión Europea que rige la vida de un ciudadano independientemente del país del cual viva. Hablando o teniendo estos puntos en consideración, básicamente lo que ha hecho la Unión Europea es reconocer esta situación y a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se empezó a configurar un enjambre de institucionalidad y de reconocimiento a la figura de lo que es la ciudadanía europea a través de el poder ejercer la iniciativa como un mecanismo, como les decía antes, como un mecanismo a partir del cual, cuando se juntan 1 millón de firmas de al menos 7 estados de la Unión Europea, puedan presentarlo frente a la Comisión para que ésta dé tratamiento a una temática que puntualmente a estos ciudadanos les interesa. Es importante destacar que hace la conjunción de cantidad de firmas y países que forman parte de la Unión Europea. Lo cierto es que cuando nosotros entramos a ver reglamentos y directivas que reglamentan lo dispuesto tanto en el artículo 11.4 del Tratado de Lisboa como del artículo 24 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tampoco nos está hablando del porcentaje de firmas de determinados países. Sí habla de al menos 7 países, pero podría darse el caso que los países más grandes tengan un poder diferente en relación a los países más pequeños dentro de la Unión Europea. Pero bueno, eso ya es hilar muy fino. Con el reconocimiento, como les decía, y voy a ir rápido antes que Sofía empiece a mandarme cartelitos, el reconocimiento que hace el Tratado de Lisboa de la iniciativa se traduce en 2 reglamentos. El más reciente entró en vigor en el año 2020 porque el primer reglamento, el reglamento 211, si no me equivoco, que prevé la entrada en funcionamiento de la iniciativa, lo que hace es establecer que la Comisión va a llevar adelante cada 3 años un análisis de cómo ha ido funcionando esta iniciativa para poder ir corrigiendo
su funcionamiento y viendo si hay cuestiones que ajustar. Esto ha sucedido, ha tenido que ver con un tema que le gusta mucho a mi amigo Roberto Cipitani, que tiene que ver con el manejo de los datos, es decir, las firmas requeridas y el manejo de los datos. Tenía una legislación diferente dentro de los países que integran la Unión Europea, y la Comisión advirtió esto. El Defensor del Pueblo también hace un llamado de atención acerca de no solamente la transparencia en cuanto al manejo de los fondos requeridos para llevar adelante un proyecto de iniciativa que, como podrán imaginarse, en la recolección de firmas dentro de un espacio tan amplio como es la Unión Europea, requiere dinero para poder movilizar en manos de los organizadores todo lo que tiene que ver con la logística necesaria para llevar adelante esta iniciativa y el manejo de los datos personales también, no solamente por la diversidad de legislación, sino también por la importancia en cuanto a la protección de estos datos que se requería. El nuevo reglamento entró en vigencia en el año 2020, pero lo que más me interesa en estos pocos minutitos que me quedan de destacar es no solamente poner de relieve la importancia de que exista dentro del ámbito de la Unión Europea un mecanismo como la iniciativa, que lo que hace es establecer que los ciudadanos pueden presentar, como les decía, a la Comisión un proyecto sobre un tema, por ejemplo, salud, transporte, que les interese para que pueda ser considerado, sino también cómo existen y están establecidos plazos concretos para que puedan llevarse adelante. O sea, hay un plazo para la recolección de firmas, pero también básicamente hay un plazo establecido para que la Comisión en 3 meses deba emitir un informe acerca de, bueno, se lograron juntar las firmas, la iniciativa popular está en marcha, tenemos este proyecto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué respuesta vamos a dar? Ahora, esto que en la letra de la norma parece un gran avance, concretamente empezó a funcionar en el año 2012, o sea, ya lleva 10 años. ¿Cómo ha funcionado? Y cuando nosotros vemos qué resultados hoy ha tenido, cuando nosotros vemos las cifras, que de alguna manera un elemento objetivo para ver si la herramienta funciona o no funciona, y es el mismo análisis que hace o que ha hecho periódicamente el Defensor del Pueblo Europeo, vemos que en 10 años solamente han prosperado 6 iniciativas. 6 iniciativas en 10 años. Para algunos pueden ser pocas, para otros pueden ser muchas, pero 6 recibieron respuesta de la Comisión. Hay 3 actualmente que están en proceso de verificación y hay alrededor de unas 40 que no llegaron a encontrar las firmas. Ahora bien, de estas 6, cuando nosotros vemos, voy a analizar solo 2 brevemente. La primera, una que quizás Valentina la conozca porque ha tenido cierta trascendencia, que es la declaración de servicio público esencial, el derecho al agua. Para nosotros, lamentablemente, en Latinoamérica no estamos tan acostumbrados a darle o poner de relieve elementos legislativos importantes, y estamos discutiendo la importancia y tratando de concientizar de la importancia del acceso al agua, pero bueno, la primera iniciativa fue para garantizar el derecho al agua. Ahora bien, ese derecho al agua como servicio público, como bien público, que lo que buscaba era garantizar la universalidad
en el acceso, el saneamiento, la protección, en definitiva, de cuando nosotros vemos cuáles fueron las medidas concretas que la Comisión tomó para poder dar respuesta a este proyecto de iniciativa, y la realidad es que vemos que no han tenido una actitud muy activa, no aumentaron el presupuesto como se requería, solamente se comprometieron a revisar la legislación en la materia, nada más. Eso es lo que han hecho hasta el día de hoy. La segunda tiene que ver con uno de nosotros, que es la que busca tratar de hablar sobre el respeto de la dignidad, el derecho a la vida, desde el momento de la concepción. Y bueno, cuando nosotros vemos cuál ha sido el trabajo que la Comisión ha llevado adelante, a qué es lo que la Comisión se ha comprometido, y la Comisión dice que bueno, sí, esto ya está tratado, esto ya está resuelto, se basa en el fallo, acá lo tengo, en el fallo Brustle del Tribunal Europeo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ellos no tienen más nada para aportar, y bueno, no hay financiación, no hay ningún tipo de medida proactiva para el tema de salud reproductiva, ni ningún tipo de otra consideración. Solamente de las 6, una sola, la Comisión tomó medidas concretas, que tiene que ver con la iniciativa popular que prohibía el glifosito, un producto que traía problemas a la salud de las personas y que se usaba para, si no entiendo mal, para todo lo que es el manejo del campo y las distintas sustancias que podían afectar a la salud. Lo que me lleva a pensar, o para concluir y ya cerrar con el tema, es que de las 6 iniciativas, la Comisión lo que ha hecho es, de alguna manera, escuchar, pero dar respuestas vagas, tomar medidas poco claras, con lo cual, de alguna manera, me lleva a pensar que se presenta un nuevo desafío para lo que es los próximos análisis que se deban hacer acerca del funcionamiento de la iniciativa dentro del ámbito de la Unión Europea, sobre la necesidad de lograr un mayor acercamiento entre las instituciones de la Unión Europea y los ciudadanos, y ver qué es lo que de alguna manera está fallando dentro del diseño de esta herramienta como mecanismo para acercar a los ciudadanos a las instituciones de la Unión Europea, porque evidentemente acá hay algo que no estaría funcionando. Claramente, si nosotros vemos y analizamos que el análisis lo hace la Comisión, que es la misma y es el mismo órgano que debe dar respuesta a las iniciativas cuando esta es aprobada, y claramente el análisis me parece que debe ser oyendo más, por ejemplo, lo que tenga para decir una figura como el Defensor del Pueblo Europeo, que hace un aporte sustancioso y que tiene una mirada poco comprometida desde lo institucional, en el sentido de que es un órgano extrapoder que lo que va a hacer es hacer un informe imparcial acerca de cómo funciona un mecanismo determinado dentro del ámbito de la Unión Europea. Ahora bien, esto parecería decir que uno tiende a criticar cómo funciona la iniciativa en el ámbito de la Unión Europea. Y la verdad es que, si bien vemos, cuando nosotros lo analizamos, que queda mucho camino por recorrer en esta herramienta,
Cuando nosotros vemos que pertenecemos al Mercosur y cuando nosotros entendemos que estamos en un proceso de integración que está a años luz de tomar o de adquirir mecanismos de esta naturaleza, cuando nosotros vemos que en nuestro propio país la ley que establece el funcionamiento de la iniciativa popular tiene establecido un mecanismo por demás trabado y complicado que hace que prácticamente sea inviable su práctica, entendemos cómo de por sí la herramienta no es fácil a la hora de ser implementada. Y reconocemos la labor que hace la Unión Europea en probar y en tratar de hacer que funcione, y la prueba es que han ido modificando ya 2 reglamentos explicativos, decisiones y numerosos otros instrumentos que lo que buscan es perfeccionar el funcionamiento de esta institución. Muchísimas gracias. Voy a desarrollar la cuestión de los derechos políticos, el contenido de los derechos políticos que derivan de la ciudadanía europea en relación al principio de no discriminación de acuerdo al país de origen y de acuerdo al principio democrático, introduciendo algunos conceptos que ha ido desarrollando el Tribunal de Justicia en distintos asuntos que llegaron a ser sentencias y que refieren a el derecho que tienen los ciudadanos europeos de votar y ser elegidos en las elecciones del Parlamento Europeo. En relación al principio democrático, este principio que descansa en toda la estructura de la Unión Europea, podemos relacionarlo en parte con lo que había estado desarrollando la doctora Mensah cuando refirió al déficit democrático. En primer lugar, porque la idea de por sí de plantear el reconocimiento de la ciudadanía europea lleva consigo el compromiso de los estados de reconocer, de los estados y de las instituciones comunitarias, de reconocer los derechos que emanan de este estatus jurídico. Y en particular, la relación que tiene con este principio que forma parte de la estructura fundamental de la Unión Europea y este debate que se da en torno al concepto de déficit democrático que bien ha desarrollado la doctora Mensah precedentemente, donde diferentes autores, parte de la doctrina, le dan diferentes causas, ya sea como se desarrolló en virtud a la falta de información, a la falta de políticas a nivel europeo en la que los votantes vean la representación o se sientan representados, o lo que tiene que ver con el ámbito electoral, que es lo que voy a introducir en este desarrollo. Existen fundamentos que entregan ciertos autores para entender que las elecciones europeas son percibidas por la ciudadanía como elecciones de segundo orden, unas elecciones que no logran tener una dimensión supranacional, sino que se encuentran a nivel de percepción más bien vinculadas al ámbito interno, y esto puede tener que ver con que, si bien el sistema supranacional establece lineamientos generales para definir el sistema electoral que se ejerce al momento de elegir parlamentarios o parlamentarias europeas, los estados guardan en sus derechos nacionales facultades como definir circunscripciones electorales, siempre que no se altere el orden proporcional, establecer un umbral no mayor al 5% para distribuir escaños, poner límites a los aportes de campañas. Y esto influye en esta relación, incluida la falta de información y tratamiento que se le da a estas elecciones, a la baja participación que han tenido estas elecciones, teniendo su récord en el año 2014, donde, si no me equivoco, el 42,61% de la población participó activamente emitiendo su voto, lo que ha llamado la atención de las instituciones europeas y se ha reforzado a través de distintas iniciativas para mejorar este número en lo que fueron las elecciones del 2019. Hay iniciativas de todo tipo para reforzar
esto que tiene que ver con la participación electoral de los ciudadanos europeos y ir un poco más allá, como estas iniciativas ciudadanas. Ejemplos, tenemos las de Votantes Sin Fronteras, que proponen ampliar este derecho a personas extranjeras y actualizar las normas electorales que se vinculan al ejercicio de los derechos políticos a nivel europeo. También la Comisión en el año 2020 emite un informe relacionado a la ciudadanía, incluye su preocupación por la baja participación electoral en las elecciones europeas y propone actualizar y fortalecer estas normas electorales que se vinculan en este aspecto, como financiar proyectos de observación electoral, cómo financiar estas campañas ciudadanas que promueven los derechos políticos de los ciudadanos, y también establecer facilidades de intercambio de información y acceso a la información. Hay iniciativas todavía más amplias que se vinculan al espíritu que tiene la Directiva 2011-98, esta directiva que propone entregar un permiso único para equiparar en derechos a ciudadanos y no ciudadanos europeos, y se proponen ideas como reconocer el derecho a personas que no tengan la ciudadanía de la Unión Europea, pero que se encuentren ejerciendo los deberes que emanan de la ciudadanía europea en el territorio, o bien reconocer estos derechos de participación a personas que poseen la ciudadanía europea pero no se encuentran residiendo en el territorio. En relación al principio de no discriminación por razones de nacionalidad, tenemos mucha fuente de esto en el TFUE, en la Carta de Derechos Fundamentales y en particular en lo que son las directivas 93/109 y 94/80 de las comunidades europeas, donde fijan estándares, si bien no armonizan los regímenes electorales, fijan estándares que debían seguir los estados para garantizar las condiciones de igualdad. Como por ejemplo que se le requiera la misma prueba documental para ser inscripto en un censo electoral, que puedan tener los mismos recursos para reclamar sus derechos, tanto las personas que son nacionales de ese estado de origen como las que no lo sean, siempre gozando de la ciudadanía europea, y siempre que estas personas puedan votar o ser elegidas tanto en su estado de acogida como en su estado de origen, siempre que participen, por supuesto, en la misma elección dentro de una lista perteneciente a su estado de origen o a su estado de acogida, o voten en alguno de los dos estados sin poder votar dos veces en la misma elección. En relación a las interpretaciones que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, voy a abordar tres asuntos puntuales. El primero, que se da en el año 2004, donde teníamos al Tribunal de las Comunidades Europeas el asunto 145, y se refiere al estatuto especial que tenía Gibraltar respecto a el anexo 2 del Acta del 76, por la cual se encontraba dependiendo de un Estado parte en ese momento de la Unión, pero excluida como circunscripción electoral. En el litigio principal, una persona reclama su derecho a votar en las elecciones del Parlamento Europeo, residiendo en Gibraltar, y esto motiva una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este asunto también es muy relevante para estudiarlo en cuestión de diálogo interjurisdiccional, donde en la sentencia Mateus versus Reino Unido se entiende que este anexo 2 del Acta del 76 viola el artículo 3 del Protocolo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En virtud de esto, el Reino Unido modifica su legislación interna y admite que puedan votar las personas residentes en Gibraltar. España entiende que se viola el derecho comunitario en este aspecto porque se constituye a Gibraltar como una circunscripción electoral, y además se le estaría reconociendo derechos políticos a personas derechos políticos inherentes a la ciudadanía, a personas que no gozan de la misma. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea entiende que los Estados partes pueden reconocer derechos inherentes a la ciudadanía europea a personas que sin
tener la ciudadanía europea tengan un vínculo estrecho con estos estados en relación. Por otro lado, en el asunto 300 del 2004 también se marca una cuestión prejudicial. El litigio principal guarda similitudes. Una persona que reside en los PTU, en los países y territorios de ultramar, en este caso Aruba, reclama su derecho a votar en las elecciones del Parlamento Europeo. Y la pregunta principal de la cuestión prejudicial es si se le puede reconocer la nacionalidad europea y por ende los derechos que derivan de la nacionalidad europea a estas personas que residan o que estén domiciliadas en los PTU. El gobierno neerlandés aclara que la nacionalidad es una facultad, una materia no delegada, en este caso es una nacionalidad indivisa, por lo cual, mientras estén domiciliados o residiendo en los PTU, no se le va a aplicar el derecho de la Unión Europea por una cuestión territorial y no van a gozar de estos derechos políticos que derivan de este estatus jurídico. Acá, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas va a entender que el derecho nacional y el Estado puede reconocer la nacionalidad y también los derechos que derivan de esta en virtud de su derecho interno, siempre respetando el derecho comunitario y el principio de no discriminación. Por último, agrego otro asunto y voy cerrando la exposición. El 650 del 2013 se da a través también de una cuestión prejudicial, donde se le consulta al Tribunal de Justicia si un Estado puede establecer una privación general indefinida automática de lo que son los derechos políticos. El caso principal se fundamenta en el derecho que alega una persona que se encuentra cumpliendo una condena y se encontraba restringida en sus derechos políticos y no se estaba beneficiando de una modificación que se hizo en el Código Penal francés. Entonces, Francia alega hacer una restricción proporcional de los derechos políticos en virtud de su derecho interno, por lo cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entiende que se debe tener en cuenta el principio de la ley penal retroactiva más favorable a la persona condenada, pero que es válido que, en virtud de su derecho nacional, los Estados establezcan restricciones a los derechos políticos siempre que estas restricciones sean proporcionales y respeten los principios que emanan del derecho de la Unión Europea, como el principio de no discriminación. En este caso, puntualmente, entiende que la restricción adoptada por Francia del derecho a votar en las elecciones del Parlamento Europeo es proporcional. Para concluir, en lo que respecta a esta exposición, entendemos que profundizar en el ejercicio de los derechos políticos guarda un vínculo fundamental con el principio democrático y con el principio de no discriminación. Y en el caso de los asuntos que han llegado a resolver en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la lectura que ha dado el contenido de estos derechos, el derecho nacional guarda una especial preponderancia en lo que es la regulación del sistema electoral, lo que refleja una deuda en materias electorales comunitarias para regular las elecciones al Parlamento Europeo, y existen tareas pendientes como las que emanan de las iniciativas que he expuesto, que proponen ampliar y actualizar estas normas de derecho electoral que rigen en la Unión Europea. Bueno, muchas gracias.